de la neonatología, quien les tiene el placer de hablar con ustedes esta mañana, José Riesi. Soy enfermero intensivista neonatal, egresado de la Red Venezolana de Enfermería Neonatal en uno de sus diplomados. Bienvenidos. Hoy les de hoy estaremos conversando acerca de anomalías del tubo digestivo, anomalías que a veces se nos presentan en nuestras instituciones, y es nuestro deber como profesionales, tanto de enfermería como médicos, identificar de manera oportuna. Y de esto se va a encargar la licenciada Rosana Sánchez, quien es licenciada en enfermería con una especialidad en neonatología, un posgrado básico en diplomado docente, coordinadora y facilitadora del posgrado diplomado Cuidados Intensivos Neonatales de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Es coordinadora y facilitadora del posgrado diplomado de ventilación neonatal de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Administradora y columnista en todas las redes sociales de Red Veneo, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y Blogger. Si no nos siguen en alguna de ellas, les invito a que nos sigan, ya que allí también estamos posteando continuamente información importante sobre la neonatología. Es conferencista internacional y suma más de 20 años de experiencia en el área de cuidados intensivos neonatales. Pues la licenciada nos hablará hoy, como ya les comenté, acerca de las anomalías del tubo digestivo, para el cual le pido la mayor colaboración en el siguiente aspecto, que es mantener los micrófonos apagados, mantener los videos apagados. Si necesitan o a las apetece realizar alguna pregunta, dejarla en el chat, en lo que la licenciada culmine su presentación, estará resolviendo sus preguntas. Así que sin más, hacemos la invitación a la licenciada Rosana Sánchez para que aparezca en cámara, en pantalla. Licenciada Rosana Sánchez, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Buenos días, José. Buenos días, licenciada. Usted tan hermosa como siempre. Gracias, José. La pantalla y los micrófonos son suyos, licenciada. Perfecto. Hola, hola, buenos días a todos. Como muchos me han escuchado ahora, mi lema es buenos días con endorfinas, pero para tener esas endorfinas, pues necesitamos activarnos desde temprano, una buena taza de café, salir a hacer ejercicios, tomar muchos líquidos, estudiar todos los días, y las endorfinas siempre se van a apoderar de nosotros. Hoy me corresponde hablarles de un tema hermoso, complicado si lo vemos desde el punto de vista de la embriología, pero que nos va a dar muchas respuestas por todos aquellos pacientes quirúrgicos que se nos presentan en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Hoy me corresponde hablar de anomalías del tubo digestivo. Como les dijo José, pues cualquier pregunta que tengan la podemos resolver al final de la presentación, ¿vale? Y si no nos queda tiempo, pues la resolvemos por el grupo. Igualmente, pues todo el equipo de trabajo está conectado. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de las anomalías del tubo digestivo.
Cuando hablamos de la formación del tubo digestivo, es importante mencionar los segmentos del intestino primitivo. En la imagen podemos observar el evento más relevante que se va a producir en la tercera semana de edad gestacional, que se llama gastrulación. En la gastrulación es el proceso en donde se establecen las 3 capas. Permítanme ya, listo, poner el ratón. En donde se establecen las 3 capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Por qué son importantes estas 3 capas? Porque de aquí se van a formar los diferentes órganos y tejidos del embrión. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal, que es esto que podemos observar aquí, esto va a tener un plegamiento desde la región cefálica hasta la caudal, y en una porción lateral que está derivada de la gastrulación se va a incorporar al embrión el tejido para formar el intestino primitivo. El saco vitelino, que es esto que podemos observar aquí, se va a quedar extra embrionario, y el alantoides. ¿Por qué se quedan extraembrionarios? Porque son los que van a pasar a formar parte del cordón umbilical. El intestino anterior, que lo tenemos aquí, y el intestino posterior corresponden a sacos ciegos en el momento de la formación. Estamos hablando de la tercera semana, formados por el intestino primitivo en regiones cefálicas y caudal. Entonces, en su región cefálica y en su región caudal, ellos son sacos que no tienen abertura por ninguna parte. Y en la región central, el intestino medio se va a mantener de manera temporal en comunicación con el saco vitelino. Ya más adelante vamos a ver por qué. Cuando hablamos del intestino primitivo y sus derivados, se van a analizar 4 secciones. En el intestino anterior, que es esto que tenemos aquí, en el intestino faríngeo o la faringe, que es esto que tenemos aquí, que se va a extender desde la membrana orofaringia hasta el divertículo respiratorio. Aquí tenemos la yema del pulmón y forma parte del intestino anterior. En esta sección es importante mencionar que aquí es donde vamos a tener la formación también de cabeza y cuello, y que inicia el esbozo pulmonar. El resto del intestino anterior se ubica en posición, es que la computadora, aquí, en posición caudal al tubo faríngeo y se extiende hasta la evaginación hepática. En la pantalla les estoy mostrando. En el intestino medio, que es esto que observamos aquí, esto va a iniciar desde la yema hepática y se extiende hasta los 2/3 derechos del colon izquierdo transverso. Aquí, por supuesto, no podemos ver el colon transverso, pero más adelante sí se los voy a mencionar. Y el intestino posterior, que lo tenemos aquí, que se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Entonces tenemos un intestino primitivo en donde podemos observar la membrana bucofaringia, en donde se va a empezar a formar la yema del pulmón, la yema hepática, el intestino medio, que va a mantener una comunicación con el saco vitelino, y el intestino posterior, en donde se va a formar la membrana cloacal.
En el intestino anterior, las estructuras que derivan este intestino primitivo van a ser la faringe primitiva y sus derivados, las vías respiratorias inferiores, el esófago y el estómago, el duodeno en sentido distal a la abertura del colédoco, el hígado, las vías biliares, el conducto hepático, la vesícula biliar, el colédoco y el páncreas. Aquí tenemos unos cortes transversales del embrión en distintas fases del desarrollo. En la imagen A podemos observar cómo la cavidad intraembrionaria, limitada por capas visceral y parietal del endodermo, empieza a bajar hacia una capa lateral. En la imagen B vamos a ver que esta cavidad intraembrionaria está perdiendo conexión amplia con la cavidad extraembrionaria. Y al final de la cuarta semana, las capas de mesodermo, que es esto que podemos observar aquí, el mesodermo dorsal, se van a fusionar para formar un mesodermo visceral en la línea media. Aquí se forman dos hojas, el mesenterio dorsal, que está entre la mitad derecha e izquierda de la cavidad corporal, y el mesenterio ventral, que solamente se va a encontrar en el tabique transverso, que ya esto tiene que ver con otra parte de la formación de órganos en el tubo digestivo. Cuando hablamos del desarrollo del intestino anterior, pues debemos empezar por el desarrollo del esófago. En esta imagen que podemos observar aquí, tenemos un embrión de 4 y de 5 semanas, en donde se empieza a formar el divertículo respiratorio o la yema pulmonar. Esto va a aparecer en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo, que recuerden que les mencioné que este intestino faríngeo es lo que se va a encargar de cuello y cabeza, de la formación de cuello y cabeza. De este modo, el intestino anterior se va a dividir en una porción ventral, y en una porción dorsal. De este modo, pues el intestino anterior va a empezar su división para formar el esbozo pulmonar y el esófago. Al principio, el esófago es un tubo corto que se va a ir alargando rápidamente debido al crecimiento y a la recolocación del corazón y de los pulmones en el sitio de su formación. Va a alcanzar una longitud relativa al final de la 7ª semana de edad gestacional y está compuesto por un tejido muscular de tipo estriado y de tipo liso. El estriado va a estar inervado por el nervio vago y el liso va a estar inervado por el plexo esplácnico. En esta etapa, como les mencioné, se va a formar el divertículo respiratorio y el intestino anterior. Inicialmente es un solo tubo que posteriormente debe irse dividiendo para formar las yemas pulmonares y el tubo esofágico. Entonces, lo que inicialmente era el intestino primitivo va a pasar a formar ahora parte de dos sistemas importantes en el desarrollo de los seres humanos, que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, aquí se acaba el cuento de hadas y empieza el cuento de terror. Cuando esta división no se da por alguna condición durante la gestación, entonces vienen las malformaciones congénitas. Aquí podemos ver que las atresias esofágicas con o sin fístula
es la atresia digestiva más frecuente. La incidencia está estimada de 1 de cada 3.500 nacidos vivos y hasta en el 50% de los casos hay otras malformaciones congénitas agregadas. Existen dos síndromes en particular que están asociados con las atresias esofágicas. El síndrome de Bacter, que aquí tenemos anomalías vertebrales, atresias anales, malformaciones cardíacas, fístulas traqueoesofágicas, anomalías renales y aplasia radial. En las imágenes podemos observar un fetico ya muerto con aplasia radial y anomalías en los miembros. Estas siglas pues están en su traducción al inglés. Pero también tenemos la Charge. Aquí podemos observar un paciente con colobomas, defectos cardíacos, atresia de Coana, retraso en el desarrollo físico o mental, hipoplasia genital y anomalías en el oído. Alrededor del 19% de los lactantes con atresia esofágica tienen criterios de Bacter. Entonces, cuando tenemos un paciente en donde la radiología nos está mostrando que no hay pasada de la sonda, hay que hacer el descarte de estas otras malformaciones porque generalmente vienen con algún otro tipo de malformación. Pero ¿por qué se forma una atresia esofágica? Con o sin fístula. Esta se debe a la desviación posterior y espontánea del tabique traqueoesofágico o al efecto de algún factor mecánico que impulsa la pared dorsal del intestino. Aquí tenemos la variedad más frecuente en la región proximal al esófago. Es un segmento ciego que termina en un saco vacío y la porción distal que se va a conectar directamente con la tráquea antes de la bifurcación. Aquí podemos tener un conducto estrecho justo por encima, que es esto que observan aquí, un conducto estrecho justo por encima de la bifurcación, y los otros tipos que también ocurren pues son menos frecuentes. Entonces, repito, la atresia esofágica más frecuente es aquella en donde el segmento proximal es un saco ciego y el segmento distal tiene una fístula hacia la tráquea. Es importante mencionar que la atresia de esófago impide el paso normal de líquido amniótico hacia el tracto intestinal, lo que determina la acumulación de una cantidad excesiva de líquido en el saco amniótico. Y esto es lo que nos da como diagnóstico un embarazo con polihidramnios. Decía mi jefe de posgrado, cada vez que hablábamos de estos temas de malformaciones congénitas, que cuando nos dieran un diagnóstico de polihidramnio, pues nos pusiéramos los pantalones porque alguna malformación íbamos a recibir. Entonces, además de la atresia, el lumen del esófago también puede estar estrecho, lo que va a originar una estenosis esofágica, casi siempre en su extremo distal. Esta puede deberse a una recanalización incompleta, a anomalías vasculares o accidentes que comprometen el flujo sanguíneo. En ocasiones el esófago no se elonga lo suficiente en grado y el estómago también es atraído hacia el hiato esofágico del diafragma. En consecuencia, cuando esto ocurre, podemos estar en presencia de una hernia hiatal continua. Esta es otra clasificación de Gorosh, en donde nos dice que la atresia esofágica sin fístula, fíjense que tiene un cabo ciego proximal y un cabo ciego distal. Una atresia esofágica con fístula proximal en su cabo proximal, aquí la pueden observar,
una atresia esofágica distal, que fue la que se presentó en este estudio con un 80% evidenciada en 12 pacientes. La atresia esofágica con fístula proximal y distal, que se presentó en 2 pacientes con un porcentaje de 13%, y la fístula sin atresia tipo H se presentó en un solo paciente. Es evidente que los avances en cuidados intensivos en neonatología y en cirugía han permitido la sobrevida de estos recién nacidos. Pero aun cuando la mortalidad ha mejorado, la mayoría de los pacientes con atresia esofágica o fístula tráqueo-esofágica presentan una morbilidad significativa. Estos problemas suelen persistir aún después de realizada la cirugía correctiva debido a múltiples factores, como cuáles pueden seguir presentando residuo gastroesofágico, pueden tener aspiración del contenido gástrico, inestabilidad de la vía aérea, traqueomalacia, un epitelio anormal de la tráquea, motilidad esofágica anormal, y por supuesto esto no permite que baje el bolo hacia el estómago, una estenosis esofágica o recurrencias en las fístulas tráqueo-esofágicas. Entonces es una malformación que se puede resolver quirúrgicamente, pero que va a presentar en casi todos los casos, no digamos que en todos, porque el todos no existe, en salud no, complicaciones posteriores a la cirugía. Recientemente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en la CDC, informan sobre importantes hallazgos acerca de algunos factores que pueden aumentar el riesgo de tener un bebé con atresia esofágica. Aquí tenemos una imagen de un recién nacido con una vía respiratoria y esofágica normal. Aquí tenemos un cabo proximal ciego con una fístula en el cabo distal. Entonces, ellos hablan de los riesgos de tener un bebé con atresia esofágica, mencionan la edad del padre, que es padres con una edad aumentada, la tecnología de reproducción asistida, o sea, todos aquellos embarazos que son por inseminación tienen un riesgo alto de presentar atresias gastroesofágicas. Casi la mitad de todos los bebés que nacen, les repito, tienen uno o varios defectos al nacimiento adicionales, como otros problemas en el sistema digestivo, intestino, ano, corazón, riñones, costillas o columna vertebral. Las manifestaciones clínicas, pues en el control prenatal se puede mostrar un polidramnios, que es el exceso de líquido amniótico, en el 20% de los casos con fístulas tráqueoesofágicas y en el 80% de los casos sin fístula. El diagnóstico va a ser presuntivo. De la forma más común se realiza pues en sala de partos en el momento en el que no se logra pasar una sonda de aspiración hasta el estómago. Ahora, pues ya sabemos que es un proceso que se puede esperar hasta las 6 horas para no interrumpir el contacto piel a piel con la madre, para no interrumpir esa primera hora de nacimiento en donde hay cambios importantes tanto en el sistema respiratorio como en el sistema cardíaco o cardiovascular, pero que aquí se ve la importancia de un personal capacitado que va a observar algún signo clínico como cuál, como una dificultad respiratoria, cianosis, es lo que podemos ver en sala de partos. En aquellos casos el diagnóstico también puede ser tardío cuando aparecen manifestaciones clínicas derivadas de la malfunción esofágica. Y aquí vamos a ver una salivación aumentada, una regurgitación alimentaria, episodios de dificultad respiratoria como ahogos y por supuesto una neumonía, porque todo el contenido gástrico va a pasar a través de la fístula hacia
el sistema respiratorio, sobre todo en las fístulas traqueoesofágicas tipo H. Debemos, por supuesto, también tener estudios complementarios con el objetivo de certificar el diagnóstico de las atresias esofágicas y precisar la variante anatómica, así como confirmar o descartar las posibles malformaciones asociadas. En una radiografía de tórax antero, posterior y lateral, se puede evidenciar la detección de la sonda, como la podemos observar aquí, que la sonda se enrosca prácticamente en la zona traqueal. Y este estudio también, aquí también se observa una malformación de la vértebra. Entonces, ¿cuáles son los estudios adicionales? La radiografía de abdomen, la radiografía de columna, un ecocardiograma y un ultrasonido abdominal, renal y visceral para descartar cualquier otro tipo de malformación. La incidencia de las complicaciones será más elevada cuanto mayor sea la distancia entre los cabos esofágicos. Si los cabos están muy distales, la cirugía va a ser complicada porque hay que tratar de unir los cabos y que en el postoperatorio no se forme una dehiscencia de los puntos y haya que reintervenir a ese recién nacido. Pues llegamos a el estómago. El estómago inicia su desarrollo a partir del intestino anterior en la 4ª semana de edad gestacional. Él se forma a manera de dilatación fusiforme. Recordemos que fusiforme es que tiene forma de uso, tiene una forma alargada, estrecha en sus puntas y agrandada en el centro. Elipsoide con las extremidades más estrechas que el centro, con gran cercanía al divertículo respiratorio en la región torácica primitiva. El crecimiento longitudinal de la región esofágica resulta esencial para que el estómago ocupe su espacio en la cavidad abdominal por debajo del diafragma. Si este crecimiento no se da, la consecuencia es una hernia diafragmática porque el estómago no va a quedar por debajo del diafragma. Entonces, el estómago, al quedar en la caja torácica, va a comprimir los pulmones y pues ya esto es un diagnóstico de hernia diafragmática. Los cambios de posición del estómago pueden explicarse mejor si se asume que rota en torno a el eje longitudinal. Él va a empezar su rotación de esta manera en el eje longitudinal y anteroposterior, con una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Y durante la rotación, la pared posterior, que originalmente es la que va a crecer con mayor rapidez, es la que va a formar la curvatura mayor y la curvatura menor en el área dorsal. ¿Y qué malformación se puede encontrar a nivel de estómago? La estenosis pilórica. La estenosis pilórica es un agrandamiento o estrechamiento anormal del músculo píloro, a través del cual pasan todos los alimentos y otros contenidos del estómago hacia el intestino delgado. Cuando el músculo pilórico se agranda, esto va a causar un estrechamiento del canal pilórico y el resultado es que el líquido y los alimentos no puedan salir hacia el estómago, del estómago hacia el intestino delgado. Aquí podemos ver en la imagen un esófago normal, un estómago con sus dos curvaturas, pero el músculo está agrandado y obstruye el paso de alimentos hacia el duodeno. Esta es una de las anomalías más frecuentes en niños
Y a pesar que la mayoría de los casos se presenta entre el tercer y quinto día después del nacimiento, previamente se consideraba que su desarrollo se daba únicamente durante la vida fetal, pero bueno, hay condiciones en las que el ser humano posteriormente puede desarrollar una estenosis pilórica. A nosotros lo que nos compete es saber cómo se desarrolla el tubo digestivo y que esta es una complicación que se puede presentar en los recién nacidos. La clínica de esto pues va a ser días posteriores al nacimiento. Hay una mención en el libro que habla de que hay datos que revelan la exposición postnatal a tratamientos con eritromicina. Y esto incrementa en grado sustancial el riesgo de estenosis pilórica, lo que sugiere que en ciertos casos el defecto pudiera desarrollarse más tarde. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, ojo con la administración de los medicamentos, porque cada uno de ellos tiene un efecto importante adverso sobre el organismo. Entonces, la estenosis pilórica se va a caracterizar por un estrechamiento casi completo de la luz del píloro que va a obstruir el paso de los alimentos. Y también hay unos casos descritos de atresias y otras malformaciones en donde hay duplicación y tabicación prepilórica, pero son casos raros. No es un caso de formación común. Vamos a hacer un break. A ver cómo vamos hasta aquí. Haciendo un resumen, pues hablamos ya de la formación del tubo primitivo o del intestino primitivo, en donde hay malformaciones que se pueden formar a nivel traqueoesofágico y en el estómago la malformación sería una estenosis pilórica. Vamos a darle el pase al licenciado Márquez. ¿Dónde está Johnny por ahí? Hola. Ya estoy por acá. Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Rosana, bien, bien. Escuchando aquí. Ya. Sí, porque se escuchaba un poquito el eco aquí. No, bueno, escuchando todo lo de la masterclass de hoy, de verdad que interesantísima saber más de embriología. Las personas que lograron ver embriología en su desarrollo profesional, bueno, sabe que esto es como un repaso, pero también son una de las materias más difíciles, porque es el inicio de todo realmente y de verdad que la has llevado hasta el momento en secuencia muy bien. No sé si te acuerdas que yo te comentaba que con la profesora de embriología siempre nos daba así como un anestésico porque cada vez que empezaba las clases era como que, ay, qué sueño. Sí, porque es que la embriología es muy tediosa, o sea, hay que buscarle la forma de cómo dar embriología. Y al final uno se da cuenta que es la esencia de todo, es el inicio de todo. Fíjense que la licenciada Rosana hablaba del inicio del tubo primitivo y de allí se generan muchas malformaciones. Si sabemos cómo es la formación del tubo primitivo, ahí vamos a descartar algunas enfermedades y decir, bueno, esto sucedió en tal semana de gestación. Bueno, Rosy, como siempre, te felicito por la clase, o sea, por lo que llevas hasta ahorita y yo sé que va a ser de provecho para todas las personas. Y es un aporte más para las personas que trabajan en la NEO por parte de la red de NEO. Bueno, se preguntarán por qué mi presencia en este momento, en este break de media hora, es para dar una gran información que ya ustedes deben tener en conocimiento. Es que ya se acerca nuestro próximo curso, nuestro curso plata, es el 1 y 2 de diciembre, en nuestro curso de terapia respiratoria neonatal. Hemos creado una programación definitivamente exquisita.
Fíjense ustedes que el 1 de diciembre vamos a iniciar con una masterclass, o sea, no vamos a iniciar ni siquiera con la terapia respiratoria neonatal de lleno, sino que vamos a iniciar con una masterclass de fisiología respiratoria. Solo fisiología respiratoria, esa masterclass. Nosotros comprendemos que para saber tratar ciertas patologías o alteraciones tenemos que tener conocimiento básico de lo fisiológico. No es tan solo de que, bueno, tenemos el diagnóstico, ahora vamos a curarlo. No, tenemos que saber de lo esencial, que es lo fisiológico, de cómo se comporta cada alteración. Y es por eso que vamos a tener la masterclass de fisiología. ¿Y qué vamos a ver en esa masterclass de fisiología? Vamos a ver lo que es la formación biológica de la parte respiratoria. Fíjense que hoy están viendo la parte gástrica. Ese día primero vamos a ver la parte fisiológica de la formación del aparato respiratorio. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se produce el surfactante, cuáles son las subproteínas que la conforman, cómo actúa en el revestimiento alveolar. Asimismo, vamos a hablar de lo que es el balance del líquido pulmonar, o sea, cómo se debería eliminar y si se mantiene el líquido, que puede suceder también. Vamos a tocar el punto de mecánica pulmonar, del intercambio gaseoso a nivel alveolar neonatal. Y eso nada más, lo que le estoy mencionando, nada más en la masterclass. De verdad que esto es una masterclass que debe durar aproximadamente 1 hora y media. Vamos a hablar de lo que es el espacio muerto, el intercambio gaseoso, cómo se utilizan algunos equipos, algunos tips para disminuir ese espacio muerto en muchos equipos también. Y vamos a hablar de otras situaciones importantísimas a nivel fisiológico. Y ya para entrar a lo que es la terapia respiratoria como tal, vamos a iniciar con lo que es conceptos básicos de terapia respiratoria, porque eso es esencial que manejemos todo en una forma estándar de lo que es los conceptos básicos. Vamos a, como primer punto de terapia, y como se habla de técnicas, porque nosotros vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de lo que es el drenaje postural o el posicionamiento en recién nacido. Vamos a mencionar las evidencias científicas en cada técnica que se vaya mencionando. También lo que es la humidificación óptima. Eso es importantísimo a todos los pacientes que se le están dando oxigenoterapia. Tanto los equipos de oxígeno como el macroambiente también. Así vamos a hablar en ese mismo punto de lo que es las nebuloterapias. Muchas veces vemos que se indican nebulizaciones, pero también no es tan solo nebulizaciones para broncodilatar, sino también nebulizaciones en forma de administración de antibióticos, que eso se está utilizando hoy en día. Y algunos tips de cómo utilizar las nebuloterapias para disminuir las secreciones, con qué medicamentos se utiliza para disminuir las secreciones. Bueno, todo esto lo vamos a mencionar en este punto. Después vamos a pasar a lo que es la terapia con aceleración de flujo expiratoria. Si es una técnica que no habrán escuchado, es una técnica que ya tiene mucho tiempo, se ha venido especializando en la área de neonatología, y para esto tenemos un invitado especial que es el doctor Armando Mosquera. Armando Mosquera tiene un PhD en fisiología respiratoria. Es una persona que ha sido entrenada en neonatología, y eso es muy difícil conseguir una persona, un terapeuta respiratorio en neonatología. Por lo general los terapeutas son terapeutas generales y bueno, entran a la terapia neonatal y con su conocimiento básico de terapia le realizan terapia a los recién nacidos. No, Armando es un terapeuta especializado en la área de neonatología, claro está, con un doctorado en fisiología respiratoria. Y qué mejor que él que darnos ese punto. De verdad que nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en cursos con Armando, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Y lo de aprender es importante porque no en todas nuestras instituciones se cuenta con terapeutas. Entonces el personal, llámese enfermería o médico, somos los que tenemos que hacer las terapias a los recién nacidos. Y si está con ventilación mecánica, el recién nacido va a salir de la ventilación con terapia respiratoria. Si no se le da terapia, ese bebé va a ser más difícil que salga.
Posterior a esto, a la terapia de aceleración de flujo expiratorio, vamos a mencionar lo que es la aspiración, o sea, las diferencias de aspiración, circuito abierto y circuito cerrado. Cómo son las técnicas, cómo se debería hacer, cuáles son las implicaciones, los tamaños de todas las sondas, tanto abierto como cerrado. Y para este punto de lo que es la aspiración, vamos a subdividir esa aspiración de circuito abierto y cerrado en cuáles son los criterios para aspirar, porque no siempre se tiene que aspirar a un recién nacido o tener una hora fija, siempre hay que hacerlo con criterios. Y para esto tenemos que saber radiología y tenemos un punto nada más de lectura radiológica de las atelectasias. Nada más radiología de la atelectasia, y también vamos a tener una sección de ruidos respiratorios. Por eso que en las propagandas anteriores hemos dicho que tienen que tener sus audífonos, porque le vamos a mostrar, le vamos a poner ruidos para que sientan la diferencia entre sibilantes, roncus, crepitantes, entre otros, para que vayan educando el oído. Entonces, de verdad que este curso va a ser una experiencia bien bonita, de verdad que enriquecedora. Fíjense ustedes todos los temas, y esto fue de una forma general, o sea, ni siquiera es específico, sino una forma general de todo lo que va a traer este curso. Bueno, de verdad que me siento contento, feliz, porque hoy otro día más dando ese aporte de la Red Veneo a toda la comunidad neonatal, y siempre cuando podemos lo vamos a hacer. Estamos en eso, estamos creando también, a pesar que tenemos nuestros quehaceres diarios aparte. Y bueno, agradecido con ustedes por la atención, y nos vemos este próximo 1 y 2 de diciembre. Ya para el otro año tenemos también ya nuestra programación. Eso lo vamos a ir mostrando posterior al último curso, porque este 1 y 2 de diciembre es el último curso de este año. Lo espero en este curso de terapia respiratoria 1 y 2. Cualquier información me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a la licenciada Irene, o a la licenciada Rosana también le puede preguntar. Bueno, agradecido con todos ustedes. Chao, gracias. Rosana, te doy el pase nuevamente para que siga con tu masterclass de anomalías del tubo digestivo. Chao. Ya va, Jody, no te vayas. No te vayas, porque tocaste un punto importante de recordar cuando veíamos clases de embriología en el posgrado. Recuerda que estoy en el trabajo y estoy así como que medio escapado ahí. Bueno, no importa, vaya a seguir trabajando. Gracias por el break y la información del curso. Cuando nosotros estamos viendo embriología, pues generalmente nos correspondía ver de posguardia o de posguardia, que era peor. Y la profesora, la embriología es como muy cuadrada, y si no buscamos poner detalles que nos llamen mucho la atención, pues se hace como aburrida. Entonces, Johnny siempre se quedaba dormido. Siempre, en todas las clases, la profesora empezaba a hablar y eso para él era una benzodiazepina. Y yo pues también me quedaba dormida con mis ojos abiertos. Después de 36 horas de trabajo continuo, sentarse y escuchar un mismo tono de voz monótono es como que igual a dormirse. Es una materia de verdad muy bonita. Y ayer comentaba con el doctor Emilio que para hablar de un solo sistema, o la formación de un sistema embriológico y todas las malformaciones que pueden terminar en este cuento de hada transformado en un cuento de terror, debes empezar por, valga la redundancia, el inicio de la materia. Es la única manera de lograr comprender cómo se maldesarrollan esos órganos al final por muchos factores. Entonces, nosotros siempre le recomendamos que la mejor manera de comprender a un recién nacido es estudiando embriología y fisiología. Esos son los libros que debemos cargar debajo del brazo en cada caso clínico. Eso nos va a enseñar muchísimo. Bueno, continuamos. A ver en el chat de dónde nos están acompañando y cómo vamos hasta ahora. Mientras vuelvo a colocar la presentación.
Tenemos mucha gente de Venezuela. Hola Luisa desde España, Argentina, Ecuador, Canadá, qué bien. México, de posguardia. Bueno, estamos viendo embriología. No se vale dormirse estando de posguardia. Bien activos porque estamos aprendiendo. Bueno, continuamos. Y ahora le damos el pase al señor duodeno. Pues resulta que el duodeno se encuentra en el segmento terminal del intestino anterior. Entonces, el duodeno, si observamos la imagen, aquí tenemos un embrión aproximadamente de 25 semanas, de 25 días, perdón, en donde se puede observar el intestino primitivo en su membrana bucofaringea, el divertículo respiratorio, la formación del estómago, la formación de la yema hepática y finalizando la formación de esta área del tubo digestivo, el duodeno. La unión de estas dos estructuras ocurre en un punto justamente distal al sitio de origen de la yema hepática. Aquí tenemos la yema hepática y distalmente se encuentra el duodeno. Al tiempo que el estómago hace su rotación de 90 grados, el duodeno adquiere una posición en C y también va rotando hacia la derecha. Esta rotación junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, perdón que hoy estoy como un poco ronca, del páncreas va a desplazar al duodeno, hacia la línea media del lado derecho de la cavidad abdominal. Ya vamos a ver qué pasa allí. Durante el segundo mes, la luz del duodeno se va a obliterar por proliferación de células de sus paredes. Sin embargo, se vuelve a recanalizar después. Es como que si hay una obstrucción de la luz y después esta obstrucción desaparece. Aquí podemos observar en un corte transversal cómo va la formación de los órganos, la formación del hígado, la formación del estómago, la formación del vaso, la formación del duodeno, el divertículo pancreático. Y aquí en su rotación podemos observar cómo el estómago ya forma su curvatura menor y mayor y el duodeno en forma de C. Aquí también tenemos otro corte transversal del duodeno en distintas fases del desarrollo y la cabeza del páncreas. Y fíjense cómo ellos van haciendo un giro en el sentido de las agujas del reloj y se van lateralizando hacia la derecha. Aquí fue lo que les mencioné, el segmento superior del duodeno en el que se aprecia un estado sólido y la formación de cavidades inducidas por una recanalización. Pero ¿qué pasa cuando esta recanalización no desaparece? Pues llegamos a la formación de las atresias duodenales. Aquí podemos observar en las imágenes que la atresia duodenal es una oclusión completa, como lo observamos aquí en la imagen donde dice F3, de la luz duodenal. No es frecuente, pero puede suceder. Durante el desarrollo inicial del duodeno, la luz queda completamente ocupada por células epiteliales.
Si no se llega a producir una recanalización completa de la luz, se ocluye el segmento del duodeno. El bloqueo se presenta casi siempre en la zona de unión entre el colédoco, que son los conductos hepáticos que drenan la bilis hacia el duodeno, y el conducto pancreático, lo que se llama ampolla hepatopancreática. En neonatos con atresia duodenal vamos a observar vómitos que inician pocas horas después del parto. Los vómitos siempre van a contener bilis, vamos a tener una distensión abdominal. La atresia se asocia a vómitos biliosos debido al bloqueo que ocurre a manera distal en la zona de desembocadura del colédoco. Puede aparecer como un defecto aislado, aunque a menudo se asocia a defectos adicionales, como por ejemplo aquellos recién nacidos que pueden tener un páncreas anular, ya vamos a ver qué es eso. Y en raras ocasiones los vómitos no son biliosos, ya que la obstrucción no es en la parte proximal a la ampolla. Aquí vamos a ver las imágenes. Esto es lo que sucede, un tapón epitelial en la pared del duodeno. La recanalización, aquí tenemos una luz normal, fíjense cómo hay una visualización completa del tubo. Aquí inicia la recanalización y si queda una luz estrecha, se forma la estenosis. Pero si no hay nada, no ocurre una buena recanalización, se forma una atresia duodenal. Y esto, por supuesto, obstruye el paso de alimentos. Los métodos diagnósticos, el diagnóstico clínico se va a confirmar por una radiografía abdominal que muestra una imagen característica de doble burbuja. Este aire va a quedar retenido en la primera porción del duodeno y del estómago debido a la distensión simultánea del estómago y la primera porción del duodeno por encima de la estenosis. Aquí podemos observar el órgano en un dibujo, la imagen de doble burbuja, el aire retenido entre el estómago y la parte inicial del duodeno. Aquí ya directamente en una radiografía, imagen de doble burbuja, y en otra radiografía aquí tenemos la burbuja del estómago y la burbuja del duodeno. Eso es uno de los signos característicos de las atresias duodenales. Esta es una malformación que generalmente se presenta en recién nacidos prematuros y en recién nacidos con trisomía 21 o síndrome de Down. Llegamos al hígado y a la vesícula biliar. El primordio hepático aparece en la mitad de la tercera semana. En la 10ª semana del desarrollo, el peso del hígado se aproxima al 10% del peso total. Esto pudiera atribuirse en parte al gran número de sinusoides y otro factor importante, es la función hematopoyética. O sea, inicialmente, mientras el vaso se está formando, quien inicia la formación hematopoyética es el hígado. Esta es una de las respuestas, por eso es que cuando estudiamos vamos encontrando respuestas a lo que hacemos como procedimientos. Esta es una de las respuestas y razones por la cual debemos colocar el sensor de temperatura en el área hepática. Es el órgano de mayor tamaño y de mayor vascularización en el área abdominal, por lo tanto nos va a dar la temperatura más fidedigna. Esta actividad hematopoyética va a disminuir de manera gradual durante los últimos 2 meses de vida intrauterina y solo va a conservar esos islotes hematopoyéticos pequeños al momento del nacer y el hígado
va a quedar entonces con un 5% del peso corporal total. ¿Qué anomalías podemos encontrar a nivel hepático? Conductos accesorios, que ya lo vamos a observar, que van a ser estrechos y que van desde el lóbulo hepático derecho hasta la superficie anterior del cuerpo de la vesícula biliar. Aquí tenemos la vesícula, aquí tenemos la yema hepática, este es el conducto, aquí no vemos el cístico, así aquí está. Aquí vemos el cístico, que es el que drena de la vesícula al colédoco, que es el que drena en el duodeno. Y aquí podemos observar la formación del páncreas. Fíjense que tenemos un área dorsal y tenemos un área ventral. Cuando el intestino sigue su rotación, esta área ventral se va a fusionar con la yema dorsal del páncreas para formar una sola glándula. Oído con esto que estoy diciendo y en esta parte, porque es importante cuando hablemos del páncreas anular. Aquí tenemos la yema ventral del páncreas y la yema dorsal. Fíjense que están separados. En lo que el intestino hace su rotación, esta yema ventral debe unirse a la parte dorsal del páncreas para formar una sola glándula. Y a nivel de hígado y vesícula biliar, pues las malformaciones se van a dar en los conductos y también se pueden formar conductos accesorios. Aquí podemos ver las variaciones o una de las variaciones en cuanto a malformaciones hepáticas. Tenemos obliteración del conducto biliar, obliteración del colédoco, por lo tanto no hay drenaje de bilis hacia el duodeno. En la medida que pasa el tiempo vamos a tener un recién nacido ictérico y es una sustancia tóxica si se mantiene a nivel hepático. También es común una vesícula biliar o la duplicación de la vesícula biliar. Aquí tenemos el conducto hepático, el conducto cístico y el colédoco. Y fíjense cómo los conductos junto con la bilis que se almacena en la vesícula se van a drenar en el duodeno. Cuando estamos en presencia de atresias biliares que van a ocurrir en cada un recién nacido por 15,000 nacidos vivos, entre el 15 y el 20% tiene conductos proximales permeables y el defecto puede corregirse. No obstante, hay muchos pacientes que mueren a menos que se someta a un trasplante hepático. Entonces, el tratamiento de esto es totalmente quirúrgico. ¿Pero quirúrgico para qué? Para que la bilis empiece a drenar en el intestino delgado, en el duodeno. Hacen una conexión directa desde los conductos del hígado hacia el duodeno. Solamente para que haya drenaje de bilis, hasta que se consiga un donante y se pueda hacer el trasplante de hígado. Esta es la razón por la cual muchos de estos recién nacidos fallecen. La atresia biliar es una obstrucción en las vías biliares y estas son conductos que permiten el fluido llamado bilis y este debe pasar desde el hígado hacia la vesícula biliar. La bilis se produce en el hígado, se acumula y fluye al intestino en donde se utiliza. Los síntomas pueden presentarse como ictericia, aquí vemos un recién nacido ictérico con distensión abdominal y la mayoría de los síntomas aparecen en las primeras 2 a 4 semanas de nacimiento. Podemos tener ictericia, orinas oscuras, heces grises o blancas, lo que se llaman heces acólicas como resultado de la falta de bilis, inflamación abdominal, poco aumento de peso y crecimiento, irritabilidad y sangrado a causa de la carencia de vitaminas. Entonces, como les dije, el tratamiento es quirúrgico
para permitir el drenaje de bilis, y la resolución total es un trasplante de hígado, si los conductos están totalmente cerrados, si no hay conductos accesorios que me permitan el drenaje de esto. Les presento al páncreas. El páncreas se va a formar a partir de dos yemas, una dorsal y una ventral. Se los acabo de comentar cuando les dije oído, vista, que se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. ¿Se acuerdan en el principio cuando les nombré las tres capas? Entonces, en el endodermo del duodeno se forman las dos yemas pancreáticas, una dorsal, que la podemos observar aquí, y una ventral. En tanto que la yema pancreática ventral se aloja en el mesenterio dorsal, o sea, ella debe alojarse en el mesenterio dorsal. Esta se va a ubicar en la cercanía del colédoco. Tenemos el conducto que se encuentra aquí, ¿vale? La secreción, en el tercer mes de vida intrauterina aparecen los islotes de Langerhans, los islotes pancreáticos. ¿Cuál es la función de los islotes de Langerhans? A ver, los leo. Rapidito porque todavía falta. ¿Cuál es la función de los islotes de Langerhans? Perfecto. ¿Qué pasó con mi pantalla? Producen insulina. Entonces, primero se desarrollan estos islotes pancreáticos a partir del parénquima hepático y se distribuyen hacia el páncreas. La secreción de insulina va a comenzar posteriormente al quinto mes de la gestación. Y las células secretoras de glucagón y somatostatina también se van a desarrollar a partir de las células de ese parénquima. ¿Qué anomalía encontramos en el páncreas? Un páncreas anular, que es esto que observan aquí. Fíjense que vemos la zona ventral que no rotó completamente hacia el área dorsal. Tiene dos componentes que por lo común se fusionan y rotan en torno al duodeno. En este momento no rotó en torno al duodeno, de tal modo que se ubica por debajo de la yema pancreática. Sin embargo, en ocasiones la porción derecha, que es esta que observamos aquí, de la yema ventral, migra siguiendo su ruta normal, pero la izquierda migra en posición opuesta. De este modo, el duodeno queda rodeado por tejido pancreático y se forma un páncreas anular. Esta malformación va a estrangular al conducto pancreático y genera una obstrucción completa. Entonces aquí pudiéramos ver también una imagen en dependencia de dónde se encuentre el páncreas ventral, de una sola burbuja o de doble burbuja. Aquí tenemos un recién nacido de 4 semanas de edad gestacional que ingresa con un cuadro emético, mal estado general, desnutrición, presenta marcada distensión abdominal. Fíjense cómo se dibujan las asas. Timpánico, llanto excesivo, dolor, hiperperistalsis. Esto sugiere clínicamente un cuadro obstructivo. Cuando se hacen las imágenes por contraste, pues se observa una imagen de doble burbuja. Y por supuesto ratifican una obstrucción duodenal por presencia de un páncreas anular.
Tenemos muchas causas por las que se nos puede presentar un recién nacido después de su egreso, días o semanas después, con signos que nos pueden hacer entender que estamos en presencia de una malformación del tubo digestivo. Ejemplo, en neonatos, cialorrea o ahogamiento con las comidas. Y aquí hablamos de una fístula traqueoesofágica. Las estenosis de hipertrofia pilórica que van a predominar en varones, ya se los comenté, se manifiestan entre la cuarta y la sexta semana y tienen un nivel sérico de gastrina elevada. La atresia duodenal, niveles hidroaéreos con el síndrome de doble burbuja, el signo, perdón, de doble burbuja, una atresia del intestino delgado en donde vamos a tener vómitos biliares, un ilio meconial en donde debemos buscar fibrosis quística, los pólvulos que ya los vamos a nombrar con rotación de intestino medio, van a presentar vómitos intermitentes y dolor abdominal. Y la enfermedad de Hirschsprung, que aquí vamos a tener trastornos en la alimentación, sepsis, insuficiencia suprarrenal, trastornos hereditarios y metabólicos, pues es lo que se supone que causa este síndrome. Llegamos a la formación del intestino medio. Este se caracteriza por una elongación rápida de este órgano y su mesenterio. Recordemos que los mesenterios son repliegues de peritoneo y su función es mantener en posición a todos los órganos, en este caso el intestino, uniéndolos por la pared posterior de la cavidad abdominal, lo que deriva en la formación de la asa intestinal primaria en cuanto a la formación del intestino medio, que en su ápice va a conservar una conexión estrecha con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. La rama cefálica del asa se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y el ilion, y hacer su conexión con el intestino posterior para que se forme la cloaca. Entonces, importante en esta etapa en la que se desarrolla el intestino medio hacia el saco vitelino, porque aquí hablaremos de una hernia fisiológica. Fisiológicamente se debe formar o debe ingresar el intestino medio hacia el saco vitelino. El saco vitelino es por donde se van a formar los vasos umbilicales y la placenta. Entonces, el desarrollo del asa intestinal primaria se caracteriza por una elongación rápida, en particular en su rama cefálica, como consecuencia de un crecimiento rápido, la expansión del hígado, y la cavidad abdominal se vuelve durante algún periodo demasiado pequeña. Entonces, por ser tan pequeña, estas asas intestinales no pueden estar allí porque no tienen dónde estar, no tienen espacio. Entonces, durante la sexta semana del desarrollo, este intestino medio se va a desplazar hacia la cavidad extraembrionaria, contenida dentro del cordón umbilical, y a esto se le va a denominar hernia fisiológica. Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar mejor cómo va a protruir el intestino medio hacia el conducto vitelino. Esto también tiene que ver con la formación de las arterias que van a irrigar al intestino, que también van a ingresar a la zona del conducto vitelino. Se activó la perra. Entonces, en esta imagen
se observa mejor cómo el intestino medio ingresa hacia el conducto vitelino, ¿sí? Ya va, permítanme un momentico para ver qué pasa y callar a mi perro. Un momentico, no me tardo. Bueno, hasta que no se vayan, no sé quién estará llegando. Cuando no hay conocidos al edificio, ella se pone en esas condiciones. Entonces, aquí podemos observar mejor lo que pasa cuando la cavidad abdominal no tiene suficiente espacio para contener estas asas intestinales. Y entonces ellas deben migrar hacia el conducto vitelino. Aquí vamos a ver un video en donde se observa lo que pasa en el momento de la formación del intestino medio y de la migración de estas asas fuera del abdomen y cómo regresan a este, ¿vale? La rotación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de vida intrauterina. Aquí puede observarse el tubo gastrointestinal, que consiste en el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio. El intestino medio se continúa con el conducto vitelino, que más tarde desaparece. Aquí se encuentra la aorta, y aquí las tres arterias que irrigan el tubo gastrointestinal, la celíaca para los derivados del intestino anterior, la mesentérica inferior para los derivados del intestino posterior, y la mesentérica superior para los derivados del intestino medio. A medida que el intestino medio se desarrolla, protruye en el celoma umbilical formando un asa con la arteria mesentérica superior, constituyendo el eje del asa. A medida que protruye, el asa del intestino medio realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, por lo que su parte distal se sitúa hacia la izquierda y su parte proximal se sitúa a la derecha. La parte distal del asa desarrolla una protuberancia que se convertirá en el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. Durante el tiempo en que se están produciendo estos cambios, el cuerpo sigue creciendo y la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. La parte proximal del asa es la que vuelve primero. Discurre por debajo de la parte distal y por encima hacia la izquierda, que mira hacia nosotros en esta vista. Luego rápidamente también regresa a la parte distal del asa. Discurre por delante de la parte proximal y termina por encima a la derecha. Revisemos ahora la misma secuencia de los acontecimientos desde el frente y un poco a la izquierda para poder comprender cómo estos cambios producen una rotación del intestino medio. Aquí se encuentra el asa del intestino medio sobresaliendo hacia nosotros y haciendo su primer cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como ya hemos visto, aparece una protuberancia para el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. El abdomen se agranda y el extremo proximal del asa regresa, discurre por debajo del extremo distal y realiza en efecto otro cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. A continuación, también regresa al extremo distal, el cual completa el tercer cuarto de vuelta. Esta parte proximal del intestino medio, el duodeno distal, termina por detrás de esta parte distal del intestino medio, el colon transverso proximal. Aquí ya lo vemos desde el punto de vista embriológico, cómo sucede esta rotación y con ella el ingreso
de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal. Aquí tenemos entonces en la imagen A la vista anterior de las asas después de la rotación de 270 grados en sentido contrario. Aquí no es como el estómago gira en 90 grados en sentido de las manecillas de reloj, mientras que el intestino gira de manera contraria. Y aquí se observa el plegamiento de las asas del intestino delgado y la porción de la yema secal. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? ¿Y cuáles son las correlaciones clínicas? Aquí podemos tener un vólvulo. El vólvulo es el torcimiento del intestino, una hernia retrocólica o defectos de la pared. Iniciamos por el vólvulo. Aquí destacamos que el mesenterio es una sola estructura continua que va desde el esófago hasta el mesorrecto. Pero si la porción ascendente del colon no se fija a la pared abdominal posterior, la consecuencia es un posible desplazamiento que permite que éste gire sobre sí mismo y se produzca un vólvulo del ciego y del colon. Por supuesto, esta torsión va a producir una emergencia quirúrgica. Si hablamos de hernias retrocólicas, ocurre cuando algunas porciones del intestino delgado quedan atrapadas detrás del colon ascendente. Si hablamos de vólvulo, es un tema también muy complejo, no lo vamos a mencionar más allá por el tiempo, pero como conclusión en muchas literaturas recomiendan que las personas que realizan ecografía deben familiarizarse con las relaciones anatómicas normales de los vasos mesentéricos, fundamentalmente a la hora de investigar las causas de la oclusión intestinal. Y el signo de remolino a fin de sospechar y detectar ciertas entidades asociadas como malrotación, o lo que les acabo de mencionar, que es igual al vólvulo. Si llegamos a los defectos de pared, vamos a ver el onfalocele, y pues ya aquí sí estamos en presencia de una patología que nos da signos característicos que podemos observar. El onfalocele implica la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. Aquí tenemos una imagen. Fíjense que estas asas intestinales estaban inicialmente en la cavidad extraembrionaria. ¿Por qué? Porque no había espacio en la cavidad abdominal. Pero por alguna razón, este anillo umbilical se quedó agrandado y ellas no pudieron migrar hacia la cavidad abdominal. En estas vísceras que se encuentran en esta entidad nosológica, nos pueden dar recién nacidos con órganos, no solamente con el intestino, puede haber también hígado, estómago, vaso y vesícula, que a diferencia de la gastroquisis, estas están cubiertas por el ánus. El origen del defecto es la incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal tras su herniación fisiológica entre la 6ª y la 10ª semana de edad gestacional. La reparación quirúrgica primaria depende del tamaño del defecto. Si el tamaño es pequeño, se puede hacer una reducción a primera intención e introducir todas esas asas dentro de la cavidad abdominal. Si no, pues al paciente se le debe colocar un silo. Esto es una membrana que, a pesar de estar recubierta, se debe cubrir con una bolsa estéril.
para que no haya ningún proceso de secado del amnios, porque si esto se seca, pues también estrangula las asas que están debajo de él. El onfalocele se identifica en 2.5 de cada 10.000 nacimientos y se relaciona con una tasa elevada de mortalidad y también de malformaciones graves como las cardíacas, defectos del tubo neural, y alrededor del 15% de estos recién nacidos que cursan con onfaloceles tiene anomalías cromosómicas. Aquí tenemos en una visión ecográfica cómo podemos observar un onfalocele como defecto de pared. La etiología del onfaloceles, como ocurre en la mayoría de las anomalías congénitas, es desconocida. Se postulan muchos factores como la exposición a agentes teratógenos, como recaptadores de serotonina en las primeras semanas de gestación, deficiencias nutricionales, predisposición genética posiblemente vinculada con defectos enzimáticos maternos, una edad mayor a los 30 años y personas de raza negra. El otro defecto de pared con el que nos podemos encontrar es la gastroquisis. Yo en esta área de mi vida pues también tengo muy malos recuerdos porque en ese tiempo no existía lo que tenemos ahora y ya les voy a mencionar para la resolución de los casos. Los pacientes con gastroquisis pues eran pacientes que se encontraban conectados a ventilación mecánica. Eran pacientes a quienes se les colocaba un silo. Recordemos que los silos van suturados al defecto de la pared abdominal para ir descendiendo las asas progresivamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que se puede formar o puede haber también una obstrucción intestinal que vaya necrosando áreas de ese intestino y que por supuesto el recién nacido tenga un alto índice de mortalidad. En el caso nuestro, en el que tuve la oportunidad pues de estar en posgrado y tener tantos pacientes con gastroquisis, la mortalidad con silo era muy elevada, aparte de que generalmente todos eran embarazos no controlados obtenidos por parto vaginal. Entonces, la gastroquisis es una protrusión directa del contenido abdominal a la cavidad amniótica por un defecto de la pared corporal. Se desarrolla a un lado del ombligo, generalmente mencionan casi todas las bibliografías que es del lado derecho, y es más probable que el defecto se deba a un cierre anormal de la pared del cuerpo alrededor del pedículo de fijación. Aquí tenemos un ultrasonido con un recién nacido de 16 semanas, en donde se observa que las asas sobresalen de la pared abdominal y que no están cubiertas por el amnio, de modo que tiene una apariencia más irregular que la del onfalocele. Tenemos gastroquisis simple o gastroquisis compleja. Las complejas pues son las que están en presencia también de una atresia intestinal, necrosis, vólvulos o perforación al ingreso. Esto es un metaanálisis que muestra una mortalidad de 7.6 mayor en gastroquisis completa. Y aquí vamos a ver un tratamiento que se está utilizando. Lo vi en una conferencia que me mandó el doctor Emilio, de un doctor mexicano que se llama Alejandro Peñarrieta Dager, en donde ellos colocan una bolsa de Alexis tamaño XS por dificultad para continuar la reducción de las asas del intestino. Aquí tenemos un recién nacido con gastroquisis, pero podemos observar que hay dilatación de las asas sin área necrótica. Si
aquí les voy a hablar. Si estamos en una institución hospitalaria tipo 1, en donde se atienden partos, generalmente embarazos no controlados, y estamos en presencia de una gastroquisis, tenemos dos opciones. El intestino fuera de su cavidad abdominal, mientras más movimiento presente, más posibilidad de necrosis por torsión de los vasos existe. ¿Qué debemos hacer? Colocar una bolsa estéril, por favor que sea de solución fisiológica, para tratar de llevar todas esas asas intestinales sobre el abdomen y que no tengan ningún tipo de movimiento, aparte que las vamos a proteger porque están dentro de una bolsa estéril, de que pierdan humedad y de que se vayan a contaminar más, aunque ya están colonizadas con las bacterias del tracto vaginal de la madre. Licenciada, no tenemos bolsa de ningún tipo porque se nos acabaron las bolsas de solución fisiológica. Entonces, no utilicen las de dextrosa por amor a Cristo, porque el azúcar atrae más a las bacterias, sobre todo a los hongos. ¿Qué podemos colocar en ese caso? Cualquier plástico que se encuentre de los sets quirúrgicos, la bolsa de mayo, quienes trabajan en quirófano, estas son cosas que siempre sobran, que las podemos mandar a esterilizar y tener allí en el caso de que pues, nos ocurra un caso como este. Y en el caso de que no haya absolutamente nada de eso, el doctor Alejandro recomienda envolver las asas en Emboplast. El Emboplast es esa película transparente fina que se utiliza para envolver las comidas y los alimentos. Esto hablando en el caso en el que estemos en una institución hospitalaria en donde no contemos con los medios para. Si estamos en una institución hospitalaria tipo 4, en donde no hay actualidad tecnológica, pues el paciente se le va a colocar un silo y ya les acabo de mencionar lo que va a ocurrir. Tienen un alto índice de mortalidad. Si estamos en una institución hospitalaria en donde haya adelanto tecnológico, pues nos vamos a encontrar con esta bolsa que la pueden observar aquí en la mano derecha del cirujano, que se llama Alexis. Esta bolsa tiene un anillo, que lo pueden observar aquí, un anillo verde, que es por donde se van a empezar a introducir las asas después de realizar la descompresión de las mismas. Por supuesto, esto es un factor que atañe directamente al cirujano que está atendiendo el caso. En lo que él descompresiona las asas, y fíjense que aquí hay otra persona irrigando, las asas se van a introducir en la bolsa de Alexis y este anillo va a quedar dentro del anillo abdominal por donde protruyen las asas intestinales. Espero estarme explicando. Veamos la siguiente imagen. Aquí fíjense cómo introducen el anillo azul dentro del abdomen de ese recién nacido. ¿Cómo lo hacen? Esto es un recién nacido que no amerita intubación endotraqueal. El neonatólogo se mantiene a la cabecera del recién nacido para observar sus signos clínicos de dolor, de dificultad respiratoria o por si acaso el procedimiento amerite una intubación, porque es un paciente a quien 30 minutos antes de realizar el procedimiento se le va a administrar morfina y paracetamol. Entonces, repito, con este procedimiento el paciente no se intuba, el paciente se queda con respiraciones espontáneas mientras se realiza el procedimiento. Aquí está la colocación del anillo dentro del abdomen, fíjense que no hay ningún tipo de sutura y en la parte superior pues inician a amarrar por debajo del anillo. Aquí tenemos otro paciente. Fíjense cómo las asas empiezan el descenso progresivo. Aproximadamente cada 12 horas menciona el doctor en su conferencia que van haciendo el descenso
del intestino a la cavidad abdominal. Este es un paciente que tiene 2 días con la bolsa de Alexis. Y aquí hace mención a la coloración del líquido, que debe ser una coloración amarillenta no hemática. Este paciente ya tiene 3 días en la bolsa de Alexis. Fíjense cómo vamos disminuyendo y el espacio de la bolsa e ingresando el intestino a la cavidad abdominal. Y aquí pues ya tenemos 5 días en donde el intestino se encuentra completamente en la cavidad abdominal. Me pareció maravilloso por la evolución tan rápida del ingreso de las asas hacia la cavidad abdominal y que el paciente pues no se encontraba en el inicio intubado. Y ya terminando, pues nos encontramos con las anomalías del conducto vitelino. Recordemos que el conducto vitelino está extraembrionario y que por allí es por donde se forman los vasos umbilicales, el cordón umbilical y la placenta. Aquí estas anomalías se presentan en el 2 al 4%. Y es porque persiste un segmento pequeño del conducto vitelino. Aquí podemos observar el conducto que se encuentra ubicado y formando en la imagen A la primera malformación que se llama divertículo de Meckel o divertículo ilial. ¿Ilial por qué? Porque está próximo al ilio. No suele generar síntomas, pero cuando contiene tejido pancreático o mucosa gástrica puede causar ulceración, hemorragia o incluso perforación. Aquí podemos observar un quiste vitelino unido al ombligo, el ligamento vitelino. Y aquí podemos observar una fístula vitelina, que conecta al ilio con el ombligo. Y estos son los casos en donde nosotros podemos observar salida de meconio a través del ombligo. En el intestino posterior, que es la última fase ya de desarrollo del intestino, nos podemos encontrar también las fístulas urorectales y rectovaginales. Esta es una fístula urorectal y esto es una fístula urovaginal. Además de que podemos encontrar los defectos que no hacen que la membrana cloacal, aparte de la fístula, se rompa y estemos en presencia de un ano imperforado. La membrana se mantiene íntegra. Aquí tenemos una en un paciente masculino y aquí tenemos una en un paciente femenino, que son cosas pues que ya las podemos observar en cuanto al ano imperforado en el momento del examen físico, más no así la fístula, o ambas se pueden observar en el momento del examen físico. Y bueno, ya con esto termino, que aquí tenemos la enfermedad de Higgs-Brooke. Esta enfermedad se produce cuando las células nerviosas del colon no se forman completamente. Al no haber nervios en el colon, pues no hay control de las contracciones musculares que van a mover los alimentos en el intestino. Sin las contracciones, las heces van a permanecer en el intestino grueso. No hay salida de heces al exterior. Y esta es la enfermedad de Higgs-Brooke. Entonces, ¿cuál es la resolución? Una intervención quirúrgica en donde quiten los espacios del colon que se encuentran con la malformación. Esa es la resolución, pues es netamente quirúrgica. Y les pregunto, para finalizar, ¿ustedes creen en los milagros?
Pues esto que les acabo de presentar es un milagro de vida, es el desarrollo de un embrión que por ciertas características que se puedan presentar durante la gestación, tienen malformaciones congénitas. Por eso yo la vida la veo como un milagro, en donde debemos proteger ese milagro de vida con prevención. Y con esto me despido. Ahora sí, a leer todo lo que han escrito. No sé si José se encuentra por allí. Tengo un video de... Ustedes me dicen si estamos a tiempo. El video dura aproximadamente unos 8 minuticos. O se los pasamos al grupo. Es un video de un estudio que el resumen lo hizo el doctor Emilio, en donde muestran ciertas características y la posible malformación que se pueda dar en el tubo digestivo. A ver, ¿qué dice la mayoría? Entonces, perfecto, se lo paso al grupo. Igualmente, pues lo podemos mostrar aquí. Igualmente se lo paso al grupo. Gracias, doctor, gracias. Mire que cuando el tiempo pasa, la belleza también con ella. El tiempo pasa, ya me estoy acercando a mis 50. Gracias a ustedes por acompañarme. Recordemos que la presentación de hoy era anomalías del tubo digestivo. Estaremos posteando en nuestro Instagram, pues ya específicamente las patologías y parte del manejo con el tiempo que nos permita ir haciendo publicidad y trabajando en los otros cursos. Recuerden que tenemos el 1 y 2 de diciembre el curso de terapia respiratoria que va a estar buenísimo, como todos. Que tenemos un invitado de lujo en esta oportunidad, aunque todos lo son. En esta oportunidad le toca el lujo a un fisiólogo en terapia respiratoria. Hablarnos de una técnica que es muy efectiva, ya que no podemos en algunos casos prevenir las atelectasias, pues debemos quitarla. Y una manera de quitarla es hacer aceleración de flujo expiratorio. Entonces los invito para que se inscriban y nos veamos el 1 y 2 de diciembre. Pues ya con esto me despido. Cualquier otra cosa, nos vemos aproximadamente unos 3 días por el chat del grupo. Bueno, hay algunas literaturas en cuanto a esta pregunta, Jennifer. Hay algunas literaturas que mencionan el uso de CPAP nasal en pacientes con gastroquisis, que no influye de ninguna manera el manejo de la gastroquisis con el manejo del sistema respiratorio. ¿Por qué? A estos pacientes se les coloca una sonda de gran calibre, de calibre 10, 12, 14, 16, en dependencia del tamaño del bebé. Entonces, esto hace una descompresión importante en la cámara gástrica. Por lo tanto, no se nos va a presentar una complicación de que el aire nos pueda producir una distensión abdominal adicional a la patología del paciente. Eso es lo que dicen las evidencias científicas. Con mucho gusto.
Buena pregunta, Jennifer. Bueno, nos despedimos con la bendición de Dios y recuérdense de las endorfinas. Nos vemos el 1 y 2 de diciembre. Gracias por acompañarme. Gracias por mantenerse en una capacitación continua. Se les quiere. Chao.